Muy buenas tardes a todos, hermanos. Ojalá estén pasando un feliz día del Señor. Los invito a que recemos un Padre Nuestro para prepararnos a escuchar un trocito de la Sagrada Escritura y que nos ayude a hacer un poco de reflexión en este domingo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Para este domingo, hermanos, quisiera compartir con ustedes la segunda lectura de la liturgia de la palabra que se nos ofrece para este domingo 18 del tiempo ordinario. Está tomado de la carta del apóstol San Pablo a los romanos, del capítulo 8 a los versículos 35 y luego se brinca del 37 al 39. Dice así la palabra de Dios. Hermanos, ¿qué cosa podrá apartarnos del amor de Cristo? ¿Las tribulaciones? ¿Las angustias? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La desnudez? ¿El peligro? ¿La espada? Ciertamente de todo esto salimos más que victoriosos gracias a aquel que nos ha amado. Pues estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni el presente, ni el futuro, ni los poderes de este mundo, ni lo alto ni lo bajo, ni criatura alguna podrá apartarnos del amor que nos ha manifestado Dios en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermanos, no es raro, de hecho todos debemos darnos cuenta de que el Señor Jesús, desde el principio en el Evangelio, a todos los cristianos, del pasado, del presente y del futuro, tendríamos que padecer persecución. Eso es prácticamente normal, porque la iglesia es más iglesia, como decía Tertuliano, es más iglesia cuando es perseguida que cuando es adulada. Cuando la iglesia es perseguida, quiere decir que a alguien no le gusta, que a alguien le molesta precisamente la pastoral y la acción, pudiéramos decir, evangelizadora de la iglesia. Y el primero que se enoja, pues es el enemigo, sin lugar a duda. Y él tiene sus propios trabajadores, él tiene sus propios asalariados que hacen todo lo posible para que la iglesia la pase mal. Pero es parte de la historia de la iglesia. Desde los primeros siglos, 313 años, la iglesia padeció la persecución desde los emperadores romanos. Y luego la iglesia en diócesis particulares o en países particulares ha sufrido también su propia persecución. México no es la excepción. De los años 1926 al 1929 fue esa grande persecución cristera, y después del 29 hubo muchos más muertos después de los arreglos que se tuvieron entre la iglesia y el gobierno entonces. En días pasados supimos por las noticias que quemaron la iglesia catedral de Managua, capital de Nicaragua, aquel país que la está pasando mal precisamente por las políticas socialistas que están llevando en aquel país, y que muchas de estas políticas es querer desaparecer a la iglesia. Y yo diría, hermanos, juntamente con algunos autores, que la iglesia es de Cristo, que la iglesia no es nuestra, que la iglesia no la sostienen los buenos sacerdotes, ni la destruyen los que somos malos sacerdotes. Hay algunos autores, incluso el Papa Paulo VI, cuando era cardenal, él decía que la iglesia no la han podido acabar ni los malos obispos ni los malos sacerdotes, no menos la van a acabar algunos otros. La iglesia es de Cristo, la iglesia es de Dios.
Por eso quise elegir esta segunda lectura. ¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo? ¿La guerra? ¿El hambre? ¿La persecución? ¿La espada? ¿La muerte? ¿La enfermedad? ¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo? ¿Quién es capaz de apartarnos del amor de Jesús? Nadie. Estimados jóvenes, hermanos todos, que el Señor nos conceda la gracia y el regalo de permanecer firmes en la fe. La iglesia es de Cristo el Señor. Él la fundó entre seres humanos, como tú y como yo, con defectos y con limitaciones, como todos. Pero la iglesia es de Cristo. Por eso cuando vamos a misa todos los domingos, decimos, creo en la iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Sí, la iglesia es una. El Señor Jesús nada más fundó una. Sí, la iglesia es santa porque su fundador es santo. Aunque nosotros que la conformamos, muchos de nosotros no lo somos. Somos pecadores como todos los demás miembros de la iglesia. Pero la iglesia es santa por su fundador, santa por los que ya han logrado esta meta de la santidad y que ya están canonizados, y santa porque todos tenemos el deseo, todos debemos tener el deseo, las ganas de llegar a ser santos. Por eso, hermanos, jamás nos desanimemos ante las persecuciones. El Señor nos lo dijo, serán perseguidos, serán calumniados. Incluso algunos de ustedes darán la vida por causa mía. Incluso, hermanos, para no ir tan lejos, también en las noticias supimos en días pasados que un sacerdote en Briseñas, cerca de La Barca, Jalisco, pero ya perteneciendo a la diócesis de Zamora, fue apuñalado, entre 15 o 20 puñaladas por querer asaltarlo. Hermanos, es la vida de la iglesia y debemos estar siempre fuertes, contentos, alegres de pertenecer a Cristo, tope donde tope. Si viene la persecución, si viene el hambre, la desnudez, si vienen los momentos difíciles para nuestra fe, incluso el martirio, diría yo, ¿por qué no? Que el Señor nos conceda la gracia de dar la vida por Cristo, de dar la vida por nuestros hermanos, de dar la vida por aquellos que viven cerca de nosotros, que siempre reine entre nosotros la esperanza. Y recuerden, la iglesia es más iglesia cuando es perseguida que cuando es adulada. Y donde hay sangre de mártires, ahí resurgen, renacen, florecen los santos. Que el Señor así nos lo conceda y nos lo regale. Imparto a todos mi bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Agradezco a todos aquellos que hacen el favor de ver estos videos y de reenviarlos, de mandarlos a otros amigos, de tal manera que sean muchos los que puedan escuchar, los que pueda llegar este mensaje evangélico, este mensaje de salvación. Gracias a todos los que se han suscrito y seguramente los que se suscribirán en días siguientes. Que Dios los bendiga y los acompañe siempre. Un abrazo y recuerden estar siempre contentos.